Comenzamos el tema 5 de la videoclase de segunda vuelta. Miocardiopatía es un tema importante, muy etiológico dentro de la cardiología y, como siempre, la intentaremos abordar desde el punto de vista más práctico posible, haciendo casos clínicos e imágenes. Como siempre, igualmente, nos remitimos desde el punto de vista teórico a la clase de primera vuelta, a la videoclase de primera vuelta, si lo que queréis es un conocimiento amplio y profundo teórico de la patología. Vamos a empezar con la patología más importante que tiene de las miocardiopatías desde el punto de vista cardiológico y también del examen MIR, que es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Los casos clínicos muy preguntados a lo largo de toda la historia del examen MIR suelen versar siempre sobre gente joven, porque es una de las causas, si no la causa más frecuente, de muerte súbita en varones jóvenes, en gente joven en nuestro medio. La única duda es si la otra causa es idiopática, como casi todo en medicina, que no sabemos muy bien por qué es. Pues bien, el caso clínico siempre es un varón joven que tiene síntomas cardiológicos, síncope, disnea o angina. Los más frecuentes en el examen son síncope / muerte súbita o disnea. Es muy raro que un joven de 20-30 años tenga disnea de esfuerzo, y en la exploración física lo que destaca siempre es un soplo sistólico en el foco aórtico que no se irradia hacia las carótidas como sí lo haría una estenosis aórtica, y que además tiene una característica muy peculiar, que es que su intensidad aumenta cuando baja la precarga, es decir, cuando realiza maniobra de Valsalva o cuando el paciente se pone de pie. Esto es un dato muy característico que solo comparten la miocardiopatía hipertrófica con el prolapso de la válvula mitral. Pues bien, en el examen a día de hoy, aparte del caso clínico que nos pudieran poner históricamente, se nos puede endulzar el caso, entre comillas, con varias imágenes. La primera que consideramos es el electrocardiograma, porque un chico de 26 años con este electrocardiograma nos tiene que llamar muchísimo la atención. Fijaos cómo es el electrocardiograma típico de una miocardiopatía hipertrófica septal. ¿Cuáles son las derivaciones septales? Típicamente V1, V2 o la transición entre V2 y V4. Pues bien, este chico, como podéis ver en V2 y V3, tiene unos voltajes elevados, tiene el ST elevado, no está teniendo un infarto porque el chico no tiene dolor torácico agudo ni tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, nunca se infartan en el MIR gente sin factores de riesgo cardiovascular, y tiene unas T negativas asimétricas muy sugestivas de hipertrofia. Esta hipertrofia típica en el septo nos da un diagnóstico de sospecha muy importante. Existe, no obstante, fijaos dónde está la elevación, existe no obstante otro electrocardiograma muy típico, que es distinto pero de la misma etiología, que también tienen los pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, solo que en este caso, fijaos, donde se encuentra la alteración es más en la cara lateral. En V4, V5, V6 hay altos voltajes, descensos del ST y ondas T negativas asimétricas. Este electrocardiograma es muy sugestivo de una hipertrófica en un varón joven, pero sobre todo de una vertiente que es la hipertrófica apical. En cualquier caso, en el examen no creemos que vayan a diferenciar de esto, y si nos ponen un electro de hipertrofia, tanto este como el previo en un chico joven con síntomas, nos tiene que hacer sospechar una miocardiopatía hipertrófica. Electro que tiene que quedar muy claro. Si continuamos, la segunda pieza que nos pueden dar del puzzle para acertar el caso clínico sería lo que veis a continuación, un ecocardiograma transtorácico. En el ecocardiograma tenemos que conocer qué es lo normal, lo que ya hemos visto en el tema 4 de insuficiencia cardíaca, para saber cuándo un eje paraesternal o un eje apical no es normal. Fijaos en la imagen de la izquierda, que en este caso creo que es esta de aquí, en el que se ve un plano paraesternal eje largo, con el ventrículo derecho en primer lugar, el septo interventricular separando el ventrículo izquierdo, y el espesor que tiene el septo interventricular. Cada dos puntos amarillos que tenéis a la izquierda y a la derecha del triángulo que forma el eco, cada uno de esos es un centímetro. Medir, y eso puede medir 26, 27 milímetros, ¿de acuerdo? Es decir, 2,6, 2,7 centímetros. Es un septo enorme, y además, comparad ese septo con la pared posterior del ventrículo izquierdo. Es como el doble o el triple, es decir, es una hipertrofia septal asimétrica. Además se ve la válvula mitral abierta, es decir, estamos en diástole, y se ve la aorta. Pero ese eco es diagnóstico de una hipertrófica obstructiva hasta que se demuestre lo contrario, que se puede ver también en la imagen de la derecha, que creo que es esta, en el vídeo, en el que en un eje corto, en el que en lugar de cortar el corazón en longitud lo cortamos en rodajas, eso puede ser a cualquier nivel de la rodaja, pero se ve en la zona del septo un septo enorme. Esto, como pregunta, es 100% preguntable, y yo creo que tenemos que estar preparados para ella. La otra pregunta con imagen o imagen ecocardiográfica que nos pueden preguntar es esta que tenéis a continuación. Es exactamente el mismo eje paraesternal. Fijaos que a pesar de que hay muchas proyecciones, las
que son potencialmente preguntables, al final son siempre 2 o 3, es el mismo eje parasternal con un chuletón enorme de Ávila separando el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Es una miocardiopatía hipertrófica septal brutal y que, fijaos lo que hace el velo anterior de la válvula mitral. El velo anterior de la válvula mitral, que impresiona que debería estar cerrado porque el velo posterior está también cerrado, está metiéndose y doblándose en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Fijaos la unión mitroaórtica, debería de salir la aorta a través de esa unión mitroaórtica. Eso tiene un nombre, que es SAM, que es el movimiento sistólico anterior del velo de la válvula mitral. Ese movimiento sistólico aumenta el gradiente y además es parte de la patología de la miocardiopatía hipertrófica. Una imagen como esta nos diría que tiene una hipertrófica, que tiene SAM y que muy probablemente va a tener síntomas y obstrucción en el tracto de salida. Pues bien, si tenemos ya claros el electro y la imagen, lo más importante sabéis que es el tratamiento. Al ser una miocardiopatía que produce una ICC con FEBI normal o preservada, tiene una contractilidad demasiado fuerte y lo que necesitamos es rebajar la contractilidad del ventrículo y que vaya lento. Tratamiento beta bloqueantes, verapamil y tiacén o disopiramida, que es un antiarrítmico inotrópico negativo. Evidentemente, como los 3 son inotrópicos negativos, los inotrópicos positivos no debemos ponerlos. Si los pacientes siguen sintomáticos, habrá que cortar el septo, bien quirúrgicamente, bien percutáneamente con alcohol, plantear trasplante cardíaco si los chavales no van bien y, evidentemente, para evitar la muerte súbita, poner un desfibrilador a los pacientes que lo requieran, principalmente aquellos que tienen antecedentes familiares de muerte súbita, redundante en el MIR ese antecedente y que nos tiene que poner en alerta, síncopes no filiados o de perfil cardiogénico, septos muy grandes, más de 30, un factor de riesgo tremendo, pruebas hipotensivas en las ergometrías, respuestas hipotensivas en las pruebas ergométricas y taquicardias ventriculares no sostenidas, TVs no sostenidas en los Holters. Cualquiera de estos es un dato importante para poner un desfibrilador. Lo típico es que nos preguntasen cuál no sería un factor de riesgo. Pues bien, si nos centramos ya en las preguntas que típicamente nos hacen de esta patología tan preguntada, fijaos cómo, sumando la parte semiológica del tema 2, que insistimos una y otra vez es fundamental, y los 4 o 5 conocimientos teóricos y de pruebas de imagen que tenemos, podemos acertar prácticamente todas las preguntas que nos pongan. En la primera pregunta de la izquierda nos preguntan por un varón de 35 años. Insisto, esto en el MIR de cardiología no es un infarto, es un paciente que tiene algo más raro, que viene por un síncope. Varón, 35 años, síncope, esto es una hipertrófica en el MIR. En el electrocardiograma tiene Q profundas, ondas Q profundas. ¿Cuándo hay ondas Q profundas en el electrocardiograma en el MIR? Pues bien, o el infarto crónico, que no lo tiene un chico de 35 años, o el chico con hipertrófica. Q profundas, elevación del ST en derivaciones septales. Y se dice que tiene a la auscultación un soplo sistólico, que volvemos a lo mismo, soplo sistólico siempre, y me dicen cuál es el diagnóstico más probable. Evidentemente, cogemos varón 35 años, síncope, Q profundas y soplo, y solo puede ser una miocardiopatía hipertrófica, solo puede ser eso. Pero es que si nos vamos a las opciones, que la 1 es la correcta, fijaos en la 2. La estenosis mitral es un soplo diastólico, la insuficiencia aórtica es un soplo diastólico y la 4, que es la comunicación intraauricular, salvo que tenga una IT concomitante por dilatación del VD, no produce soplo, produce desdoblamiento amplifijo del segundo tono. Es decir, el paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica sí o sí, se sepa de miocardiopatías o se sepa única y exclusivamente del tema 2 de semiología, porque hay 2 opciones diastólicas y una que no sopla, ¿de acuerdo? Así que pregunta asequible. Seguimos con el mismo chico 3 años antes, pongamos, porque tenemos un chico de 32 años de edad, sin antecedentes de interés, no se infarta, que tiene clínica de disnea al subir un piso de escaleras, no es normal que un chico de 32 años se canse con un piso, que tiene antecedentes, que consulta por un síncope, es el mismo chico, es exactamente el mismo chico y que además, para más INRI, por si hay alguna duda, tiene antecedentes familiares de muerte súbita. Muchas líneas que ya todas nos orientan a que lo que tiene es una miocardiopatía hipertrófica. Nos dicen que la exploración física tiene, adivinar, un soplo sistólico, un soplo en el electro, ¿qué tiene? ¿Tiene ondas Q o tiene el otro tipo? Tiene un patrón compatible con hipertrofia ventricular izquierda y en el eco tiene una hipertrofia asimétrica de septo. Nos están dando todos los datos de la enfermedad y nos dicen qué opción terapéutica es la menos indicada. ¿Vale? Fijaos, volvemos a lo mismo, todo es lo mismo, varón 32 años, disnea, síncope, muerte súbita, soplo, hipertrofia, hipertrofia, hipertrofia. ¿Qué tiene? Una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. No puede tener otra cosa, no hay nada en el MIR que pueda producir lo mismo. ¿Y qué tratamiento tiene? La opción 1 nos dice que un beta bloqueante es el tratamiento de elección. La opción 2 nos dice que digoxina es un inotrópico positivo, no podemos ponerla. La opción 3 nos dice que calcio antagonistas no dihidropiridínicos, como verapamil y diltiazem,
tratamiento de elección. La opción 4 nos dice que poner un DESFI. Pues hombre, si se murió su hermano y este chico tiene una hipertrófica, pues lo más normal es que le pongamos un desfibrilador. Y la 5 nos dice que miomectomía. Probablemente sea la opción menos correcta de todas, puesto que este chico no sabemos si tiene medicación, si no tolera la medicación, si está sintomático a pesar de dosis altas, pero no nos están diciendo en la pregunta si está indicado o no, nos dicen cuál es la menos indicada. Y la menos indicada, sin ninguna duda, es la que está contraindicada, que es la digoxina. Pregunta sencilla, con 4 pinceladas de tratamiento y de semiología. Seguimos. Las dos siguientes. Lo mismo, el mismo chico, otro año en el MIR, de 26 años, sin antecedentes. Fijaos que nunca tiene antecedentes algún hermano muerto. Asintomático, que acude por, adivinar, un soplo sistólico en foco aórtico, que no se irradia, no es una estenosis aórtica, ¿de acuerdo? Y que aumenta con la maniobra Valsalva. Ya tenemos el diagnóstico. Solo hay dos cosas que aumentan con la maniobra Valsalva: el prolapso y la hipertrófica. Buscamos y ya la tenemos. Opción 4, miocardiopatía hipertrófica. Pero si tenemos dudas, seguimos leyendo. La tensión arterial y los pulsos periféricos son normales, es decir, no es una coartación de aorta. El electro tiene signos de crecimiento ventricular izquierdo con ondas T negativas muy profundas en V3, V4, V5 y V6. Os he puesto el electro, es ese electro de hipertrofia, solo que este año podría caer con el electro y ahorrándose el soplo que aumenta con Valsalva. Y te dicen el diagnóstico. Pues bien, fijaos, volvemos a lo mismo. Varón, soplo, aumenta con Valsalva y electro de hipertrofia. Es una hipertrófica. Opción 1, soplo funcional. ¿De acuerdo? Soplo funcional no produce alteraciones en el electro y mucho menos aumenta con Valsalva. 2, estenosis aórtica. No aumenta con Valsalva y se irradia las carótidas. Opción 3, insuficiencia aórtica. Es diastólico. 4, hipertrófica. Opción correcta. 5, comunicación interventricular. No aumenta con Valsalva y el soplo es en barra. Tema 2 de semiología. Continuamos. Paciente varón de 26 años. Es el mismo. Ni siquiera ha envejecido con el MIR. Es decir, el MIR envejeció un año y el chico seguía igual. ¿De acuerdo? Seguía con 26 años. Deportista de competición. Tacachitas. ¿De acuerdo? Así que, fijaos, es estudiado porque su hermano ha tenido muerte súbita. Ese es su antecedente, muerte súbita. En el MIR, si un chico muere de muerte súbita, tenemos la hipertrófica, tenemos la displasia, tenemos el Brugada y tenemos el QT largo. Prácticamente no hay nada más. Y a partir de ahí, descartemos rápidamente cuando nos dicen que tiene una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Ya sabemos lo que tiene. Y me piden la opción falsa. La opción 1, el tratamiento con betabloqueantes reduce los síntomas. Es el tratamiento de elección, se pone para tratar los síntomas. 2, se debe recomendar el abandono del deporte. Probablemente si queremos que siga vivo, sí, es una buena indicación. 3, la digoxina es útil, inotrópico positivo, contraindicado. Los diuréticos se deben evitar o utilizar con cuidado. Pues esto es exactamente lo mismo que hemos visto para el tema 4 de ICC con fiebre deprimida. Cuidado con vasodilatadores y diuréticos. En todo lo diastólico, cuidado con vasodilatadores y diuréticos. No quiere decir que no se puedan poner. Si aparece una hipertrófica con líquido hasta aquí, habrá que ponerle Seguril, pero con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Y 5, dado el carácter hereditario de la patología, es una patología autosómica dominante, se asocia a muchas mutaciones de las sarcómeras, la mioglobina, la actina, perfecto. Es una pregunta sencilla, 4 ejemplos de 4 años que se aciertan con conocimientos muy prácticos de la materia. Continuamos con la miocardiopatía dilatada. Consejo, únicamente estudio etiológico. El resto es todo tema 4 de ICC con fiebre deprimida. Podéis aprovechar para repasarlo. Lo único que tenemos que meter aquí son las etiologías. La más frecuente de todas, la tenéis ahí, idiopática o familiar. Digo idiopática porque no se sabe lo que es, de las cuales muchas sabemos ahora genes que antes no identificábamos. La probablemente secundaria más frecuente, el alcohol. Gente que beba mucho, hay que beber muchísimo, mucho para dilatar un ventrículo. La periparto. Caso clínico evidente, una embarazada en el posparto, típicamente en el puerperio, que entra con una insuficiencia cardíaca aguda, potencialmente reversible, pero muy grave. Y por último, muy de moda, las antraciclinas y el trastuzumab para el tratamiento del cáncer de mama como quimioterápicos que producen una cardiomiopatía dilatada que típicamente es irreversible, que tiene muy mal pronóstico. Por eso hay que estar muy encima de estas pacientes con ecocardiogramas repetidos para seriar la FEBI y ver que no baja, porque si baja, tratamiento hay que suspenderlo. Continuamos con otras miocardiopatías muy MIR, muy preguntables, sobre todo con imagen, y atentos a estas que vienen. La primera, mujer posmenopáusica, con un evento estresante, tipo un robo, una violación, un maremoto, un terremoto, un desastre natural, una bomba, un atentado, lo que sea, algo grave, que produce una descarga de catecolaminas brutal, y que en este contexto empieza con dolor torácico, ¿de acuerdo? Se avisa a la ambulancia, y lo primero que hace la ambulancia ante toda persona del mundo con dolor torácico es un
electrocardiograma. El electrocardiograma os lo pongo ahí, fijaos, elevación del ST en V2, V3, V4, V5 y V6, también tiene elevación en 1 y tiene elevación en AVL. Podéis decir, podría ser el electro de una pericarditis, porque la elevación es muy difusa. Fijaos que no hay imagen especular en 2, 3 y AVF. Podría ser, pero el caso clínico no es de pericarditis. No existe la pericarditis post-atentado, ¿de acuerdo? No existe la pericarditis post-bomba, ¿vale? Existe un infarto post-bomba, un infarto post-estrés, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un infarto, es un electro de infarto anterior y en una mujer posmenopáusica, estrés y dolor y elevación del ST, el juicio diagnóstico, sin ninguna duda, es síndrome coronario agudo con elevación del ST. Esto es un infarto y punto, no hay nada más que hablar. Pero imaginaos que no lo tenéis claro y que dudáis y que creéis que no es un infarto. Entonces, como dudáis si es un infarto, le pedís una analítica y en la analítica las enzimas se elevan. Luego es un infarto, señores. Estamos ante un infarto. Y además, como ya nos la hemos llevado, le pedimos ya el CAT. Ya hemos retrasado, pero le pedimos el CAT y le hacemos una coronariografía urgente. Y cuando le hacemos la coronariografía urgente, que es esa que tenéis en la imagen, veis las arterias coronarias normales, lisas, sin placas de colesterol, sin trombos, sin ateroma, placas lisas. Y en este momento, cuando ya has descartado la enfermedad coronaria, que es la condición absoluta para el diagnóstico de una miocardiopatía, descartar la principal causa, que es la isquémica, en este momento es cuando le ponemos el nombre a lo que tiene, que es miocardiopatía de estrés o síndrome de Takotsubo. ¿Por qué? Porque cuando se le hace un ecocardiograma o una ventriculografía o una resonancia, cualquier prueba que vea el corazón, la imagen que solemos ver es esta que tenéis en la imagen. Quedaos con ella porque puede caer perfectamente en el MIR. En la parte izquierda, es decir, aquí en la imagen tenéis un ventrículo muy dilatado en diástole y en la parte derecha, es decir, aquí tenéis un ventrículo durante la sístole, en la que lo único que se contrae es la zona más basal, porque toda la zona mediodistal o apical está completamente aquinética. Este síndrome, que se llama también de balonización apical o de disquinesia apical, se conoce como Takotsubo y es la traducción japonesa de trampa, creo que está aquí, para cazar pulpos. Y es lo que les asemejaba a los compañeros japoneses que diagnosticaron esta enfermedad, la imagen de hipercontractilidad basal con aquinesia de los segmentos más medio distales. Y este caso clínico perfectamente me lo imaginaría en el examen MIR, Takotsubo. Vamos con el último caso clínico, que es un varón joven deportista, que yo ya pensaría en una hipertrófica, porque tiene un síncope o una muerte súbita. Esta patología hace muchísimo tiempo que no cae en el MIR, pero tiene mucha importancia, está muy de moda y antes o después volverá a caer. Fijaos que nos dan el electrocardiograma, lo hacemos muy práctico. Este electrocardiograma os tiene que llamar la atención que no es un electro de hipertrofia, los voltajes son muy normales, no hay elevaciones del ST, no hay ondas T asimétricas muy profundas, no hay descensos del ST, no es un electro de hipertrófica, es un electro de otra cosa. Fijaos, V1, V2, V3, ¿qué es lo que llama la atención? T's negativas, ondas T negativas. Las ondas T negativas en un paciente joven con muerte súbita o síncope o cualquier patología cardíaca nos tiene que hacer sospechar una displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Y además las ondas T son muy sensibles. Es muy difícil tener una displasia sin tener estas ondas T negativas. Pero si lo ampliamos, fijaos que se ve antes de la T negativa. Se ve un notch, una deflexión, una cosa rara, un movimiento ahí, una deflexión en la parte final del QRS, que probablemente para cualquiera que no sea cardiólogo diría que es un movimiento, pero eso tiene un nombre, y el nombre es onda epsilon. Esa onda epsilon, muy difícil de ver, y os compro que sería imposible que en un electro sola la vieseis, pero con un determinado contexto de un joven, muerte súbita, antecedentes familiares de muerte súbita, test negativas, os fijéis en esa deflexión. Esa onda epsilon es diagnóstica de una enfermedad que tenéis ahí en la imagen, que es la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, en el que, como veis, el tamaño del ventrículo derecho típicamente, no exclusivamente, pero típicamente, es enorme por la sustitución de este tejido muscular por tejido fibroso y o adiposo, que hace que poquito a poco vaya dilatándose el ventrículo derecho, que produce arritmias que causan muerte súbita y que también producen insuficiencia cardíaca de perfil derecho, pero también biventricular. ¿De acuerdo? Caso clínico que hay que tener en mente y que recomendamos mucho tener estudiado.
Comenzamos con el tema 6 de la videoclase de segunda vuelta de la preparación de cardiología. Como siempre, intentaremos hacer una vertiente muy práctica, con casos clínicos, con imágenes de las cosas que creemos que son potencialmente preguntables, y nos remitimos a la primera vuelta, a la videoclase de la primera vuelta, donde desde un punto de vista muy teórico se desarrolló el temario de la asignatura. Sin más dilación, comenzamos con un repaso de lo que ya vimos en el tema inicial de insuficiencia cardíaca, que son los planos ecocardiográficos que consideramos obligatorios conocer a día de hoy para el examen. En la parte de la izquierda, que es esta de aquí, tenéis el paraesternal 4 cámaras o apical, con el transductor justo en la punta, y que identifica ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha, cada uno con su válvula mitral y tricúspide respectivamente. Recordad que donde está la flecha azul es donde potencialmente puede aparecer la válvula aórtica, en lo que se conoce como el plano 5 cámaras. La parte de la derecha, que es esta de aquí, tenéis el eje paraesternal, eje largo, se pone justo aquí al lado del esternón, y es un plano muy bueno para ver lo que se llama la unión mitroaórtica. El ventrículo derecho es la primera estructura anterior en contacto con la sonda, después está el septo, después está el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo salen las dos comunicaciones principales que tiene, la aorta y la mitral. La mitral vemos aurícula y válvula mitral, y vemos la aorta. Todo ello lo que se conoce como la unión mitroaórtica, un corte en el que tenemos dos de las válvulas más importantes del corazón juntas. Muy importante tener claro este corte. Aquí tenéis las posiciones, y evidentemente hay algo que no dijimos en el tema 4, que potencialmente, aunque desde un punto de vista MIR es un poquito menos probable que caiga, pero no queremos que os cojan, es que un tipo especial de ecocardiograma es el ecocardiograma transesofágico. Es ese que se mete a través del esófago la sonda, y que por tanto el vértice sigue estando arriba. Fijaos que os hemos seguido manteniendo la sonda de ecocardiografía en el vértice, pero como la sonda está en el esófago, lo que está en contacto, dado que el corazón está siempre puesto así, es con las aurículas. Luego la imagen que nos van a poner de un, por ejemplo, plano apical como ese que tenemos ahí, es al revés. Es decir, las aurículas en contacto con la sonda, los ventrículos lejos. ¿Cómo puedo yo llegar a saber esto? Lo primero, ¿dónde está el músculo? El músculo está en la cara inferior. Comparad esto con el 4 cámaras, donde la cavidad muscular es el ventrículo, y por tanto lo otro es la aurícula, y además el septo siempre se ve muy bien, capta muy bien, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Ojo, porque esta es una proyección que también nos pueden poner asociada a un caso clínico para ser capaz de adivinar lo que tiene un paciente. Continuamos. Desde un punto de vista teórico, no vamos a decir nada, pero sí vamos a reincidir por enésima vez en que la indicación de intervención, bien quirúrgica, bien percutánea, de una valvulopatía, siempre es la misma. Es decir, valvulopatía severa o grave, como queramos, que severa es el severe de los ingleses, acompañada o bien de síntomas o bien de datos de dilatación o disfunción ventricular, derecha o izquierda, o bien hipertensión pulmonar. Siempre es lo mismo. Vale con que tenga una de las dos, pero si estás asintomático y si con función ventricular normal no te intervienes, y si la valvulopatía no es severa, no te intervienes. Esquemita rápido de qué cosas son quirúrgicas y qué cosas son percutáneas, muy novedoso, pregunta que podría generar mucho fallo y que por tanto puede ser interesante. Tratamiento quirúrgico clásico, en general el de elección, para la estenosis aórtica a los adultos, de elección. Ojo, porque en los pacientes con muy alto riesgo quirúrgico o contraindicación existe un tratamiento percutáneo, la TAVI. Y ojo, porque la estenosis aórtica de los niños se trata con valvuloplastia, algo que en adultos no se hace apenas, ¿de acuerdo? Para la insuficiencia aórtica, cirugía de elección. Para la insuficiencia mitral, cirugía de elección, salvo que tenga la FEBI muy deprimida, porque entonces ya la cirugía prácticamente está contraindicada. Existe una alternativa percutánea que no he puesto ahí, que es el MitraClip, que creemos que todavía no va a caer en el MIR, muy específico. Para la estenosis mitral, ojo porque es percutáneo. En este caso sería aquí, percutáneo. La estenosis mitral es percutánea, siempre que no existan contraindicaciones, porque si existen entonces habrá que operarla. Y desde luego, a nivel derecho, mucho menos importante en el examen MIR, la insuficiencia tricúspide es quirúrgica, bien con una prótesis, bien con un anillo, con una anuloplastia o con una anuloplastia de Vega, que es un cirujano español de Málaga, ¿de
acuerdo? Importante porque es algo que tira mucho para la tierra, y la estenosis pulmonar es percutánea. Se trata generalmente con valvuloplastias con balón, igual que la estenosis aórtica de los niños. La estenosis pulmonar suele ser congénita y suele afectar a los niños también, ¿de acuerdo? Resumen básico y rápido de las indicaciones de cirugía. Y segunda cosa que queremos incidir, las prótesis. Muy de moda en el examen MIR, biológicas, mecánicas. Las mecánicas requieren anticoagulación a dosis mayores que la FA, las biológicas no requieren anticoagulación, por tanto, ¿a quién le pondremos a cada una? Las prótesis mecánicas duran indefinidamente, por lo que se lo pondremos a los jóvenes. Problema la anticoagulación. Las biológicas duran de media unos 10-15 años, pero no requieren anticoagulación. Aquí se lo pondremos a los mayores. Edad de corte, 65 años más o menos. Para la mitral se puede subir a los 70, para la aórtica se puede incluso bajar a los 60, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las aórticas degeneran mucho menos y por tanto puedes bajar en la edad a partir de la cual pones una biológica. ¿Cualquiera con contraindicación para anticoagulación? Una embarazada, un paciente que ha sangrado, que tiene sangrados, un alérgico al acenocumarol o a la warfarina, pues evidentemente le ponemos una biológica. Para alguien que ya está anticoagulado por otra razón, por una FA, por un trombo, por una TVP, por un TEP, por lo que sea, pues entonces le pondremos una mecánica, porque el único problema que tienen ya lo están indicando. ¿De acuerdo? ¿Degeneración o problema de cada uno? Biológicas, degeneración. A los 10 o 15 años comienzan de nuevo con la clínica de ICC. ¿Problema de las mecánicas? La trombosis, la razón por la que tienen que estar anticoagulados. Eso es un cuadro agudo, brutal, en el que una prótesis se coagula, potencialmente grave y mortal. No entramos más en teoría, no vamos a ser más pesados, entramos directamente en práctica. ¿Cómo pueden preguntarnos como imagen, muy de moda, las valvulopatías? La estenosis aórtica es muy difícil que nos la pregunten como imagen. ¿Por qué? Porque necesitaríamos gradientes, necesitaríamos un dinamismo, que es prácticamente la base del ecocardiograma. Pero atención, yo lo que diría como norma es que la estenosis aórtica degenerativa del anciano, la más frecuente y prevalente, se asocia a calcio. El calcio en el eco se ve blanco, así que siempre que veamos una valvulopatía, una válvula aórtica, esto es un paraesternal eje largo, una unión metroaórtica con mucho calcio a nivel aórtico, sospechar al menos que el paciente puede tener una estenosis aórtica. Probablemente esa válvula que tenéis ahí esté abierta y nosotros, o al menos yo, soy incapaz de ver un agujero por el que salga la sangre. ¿De acuerdo? Otra posibilidad es un eje corto, que es coger esa misma válvula y hacerle un corte completamente axial y ver la válvula con sus velos. Esta manera de ver los velos de la válvula aórtica es muy útil porque, como veis en la parte superior a izquierda, que creo que está aquí, se puede ver perfectamente el depósito de calcio. Eso es un TAC, no es un eco. Es un TAC que se ve perfectamente, pero lo de abajo es un eco y se ve también perfectamente. Y si eso es sístole, la válvula no abre nada, estenosis aórtica. Pero ojo, porque una pregunta muy interesante que no ha caído aún, es que en la parte de la derecha, que es esta de aquí, lo que se ve es que los tres velos no existen. Es el mismo corte a nivel sagital, a nivel axial de la válvula, y los tres velos no existen, solo hay dos. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una válvula aórtica bicúspide, causa más frecuente de estenosis aórtica en gente joven. Muchísima gente tiene bicúspides, es la malformación congénita más frecuente, que es más del 1% de la población tiene bicúspides. Pasa que la gran mayoría no asocian estenosis aórtica, pero muchas veces sí, y en este sería, por ejemplo, un caso de una bicúspide que no abre bien, una bicúspide mal hecha, ¿de acuerdo? Así que pregunta potencial. Continuamos. Insuficiencia aórtica. Para valorar una insuficiencia aórtica, o una insuficiencia en general, el concepto de Doppler adquiere una importancia capital. Recordad, transductor arriba, amarillo se acerca, azul se aleja. Esto es un plano paraesternal eje largo. El Doppler está puesto justo en la válvula aórtica y lo que se ve es un chorro de sangre azul que va desde la válvula, no hacia la aorta, que es por donde debería de salir, sino de vuelta hacia el ventrículo. Diagnóstico 100%, insuficiencia aórtica. O sea, ese jet no debe de existir. Si además me ponen un cuadro clínico de una mujer de 50 años con fiebre y con un soplo diastólico, pues sospecho una endocarditis o lo que sea, pero es una insuficiencia aórtica, diagnóstico ecocardiográfico. Puede aparecer también este plano, ojo, que sería el que desde mi punto de vista podría también caer. Recordad el plano 4 cámaras de la izquierda que ya hemos visto. Este es el 5 cámaras del que os he hablado, el sitio a partir del cual en el medio puede aparecer la válvula aórtica. Y fijaos, aparece un jet, creo que está en este lado, un jet amarillo, es decir, que se acerca al transductor desde justo la válvula, no desde la válvula hacia abajo, sino desde la válvula hacia arriba, alejándose hacia el ventrículo. Insuficiencia aórtica, la sangre no puede ir hacia atrás y si va, tiene un nombre, insuficiencia aórtica. Así que ojo porque la IAO no ha caído todavía como imagen en el MIR y es muy importante.
Válvula mitral, clarísima. La imagen de la izquierda, que es esta, es del MIR. Y la imagen de la derecha es mía. Pero al final, fijaos, es el plano 4 cámaras que ya conocemos, ¿de acuerdo? En el caso de la imagen de la izquierda, con una aurícula izquierda súper dilatada, neurismática, típico de los pacientes con estenosis mitral, que probablemente estén FA, pero fijaos la diferencia del Doppler. En el Doppler de la izquierda, lo que se ve es un jet amarillo, es decir, acercándose al transductor desde la válvula hacia el ventrículo. Eso es en la dirección normal de la sangre, de la aurícula al ventrículo, solo que se acelera mucho. No debería de acelerarse tanto, se ve ahí muchas cosas raras, sumado a un soplo diastólico, blanco y en botella, es una estenosis mitral. En ese mismo año, en la pregunta MIR, como otra opción estaba la insuficiencia aórtica, que también produce un soplo diastólico y que, sin embargo, no está ahí. Por eso hay que saber el posicionamiento claro de las válvulas. Si no lo sabes, esa pregunta no la aciertas. Y la imagen de la derecha, pues fijaos que el jet es azul, se aleja del transductor y siendo azul va desde la válvula hasta el techo de la aurícula. Insuficiencia mitral. Las dos son diagnósticas de una enfermedad y se pueden preguntar como imagen perfectamente en el examen MIR. Con respecto a la insuficiencia mitral, una etiología muy frecuente, probablemente la orgánica más frecuente que existe, típica de mujeres, pero que se hace muy severa y sintomática en varones, que es el prolapso de la válvula mitral, ¿no? Enfermedad de Barlow, en el que el velo típicamente posterior de la válvula mitral, como a mitad de la sístole, se desengancha, se va hacia la aurícula y da lugar a un jet de insuficiencia mitral. En cualquiera de estas dos proyecciones nos podrían poner un Doppler color y ver un jet, pues en general azul, que se aleja del transductor hacia la aurícula. Ojo, porque la imagen de la izquierda no es un transtorácico, es un transesofágico. Fijaos que el ventrículo está en la parte inferior y es la zona hipertrófica y veis como claramente hay un velo completamente desenganchado, que si yo ahí le pusiese un Doppler, veríamos en la separación entre los dos velos un jet de sangre escapándose hacia la aurícula, ¿de acuerdo? No perdáis de vista que puede caer perfectamente un prolapso como imagen. Y otra imagen muy clásica que todavía creo que no ha caído en el examen, pero que potencialmente yo estaría preparado para ella, son las prótesis. Las prótesis, sobre todo las mecánicas, porque son las que se ven muy bien. Una placa de tórax como la que veis en la izquierda, la imagen radiológica de una prótesis es que prácticamente podemos decir que es patognomónica, es un metal que capta y que en ese caso pues está en la válvula aórtica y en la válvula mitral. La válvula aórtica que está probablemente arriba, creemos, digo yo que es la mitral, ¿no? Que son un paciente con dos prótesis, que puede estar en insuficiencia cardíaca o puede estar estable o puede estar como sea. No podemos tener más datos. Además, por la radiografía, el paciente no tiene datos de insuficiencia cardíaca, pero bueno, esto lo que sí está claro es que son claramente una prótesis mecánica. Y a nivel ecocardiográfico, las prótesis tienen un problema, y es que generan sombra, es decir, el eco no es capaz de atravesar el metal de las prótesis. Es por ello que cuando veis la imagen de la derecha, que es un transesofágico, porque lo que está cerca del transductor son las aurículas, lo que se ve después de esa prótesis en posición mitral es una sombra en la que prácticamente no se intuye nada, ¿de acuerdo? No se intuye absolutamente nada, pero es una de las razones por las que si eso lo viésemos en un transtorácico se vería todavía menos. Y es la razón por la que si quiero ver una endocarditis sobre la prótesis o un trombo sobre la prótesis, tengo que hacerle un ET. Que imaginaos que ahí hubiese un moco o un trombito por ahí bailando, pues podría ser un diagnóstico perfecto de endocarditis, ¿de acuerdo? Y finalizamos ya con una serie de preguntas muy prácticas, prácticamente casi todas de tratamiento, para demostrar que con 4 conocimientos básicos de tratamiento y el tema 2 de semiología y las imágenes, pues prácticamente podemos tener la gran mayoría de preguntas de valvulopatías. Comenzamos con un paciente de 52 años de edad, ¿de acuerdo?, que refiere disnea de medianos esfuerzos desde hace 6 meses, no tiene angina, no tiene síncopes, ¿vale? Las exploraciones, las pruebas diagnósticas demuestran la existencia de un gradiente transvalvular aórtico, válvula aórtica, ¿de acuerdo?, medio de 55, podemos no tener ni idea de lo que es eso, y nos dicen que hay un área de 0.7. El área de 0.7, por debajo de 1 centímetro, no hace falta ser ingeniero aeroespacial para saber que un área de 0.7 centímetros cuadrados a nivel de la válvula aórtica, eso no, por ahí no pasa nada, ¿de acuerdo? Eso es una estenosis aórtica severa. Y nos están preguntando qué es lo que tiene que hacer el paciente. Pues fijaos, aquí hay 3 datos importantes. Disnea, síntomas, ¿de acuerdo? La FEBI es normal, nos lo dicen, 65, y estenosis aórtica severa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Intervenir. ¿Y cómo? Cirugía. Y dentro de cirugía, mecánica o biológica. Mecánica, es joven, ¿de acuerdo? Así que, opción correcta, la 3. Fijaos la 1, diuréticos por un especialista. No.
el tratamiento médico en las valvulopatías que son mecánicas no disminuyen la aparición, no retrasan la indicación, no salvan vidas. El tratamiento médico sirve para salvar el bache, pero el tratamiento mecánico hay que cambiarlo con una cirugía o un tratamiento percutáneo. Opción 2 dice que en caso de aumentar la disnea debe practicarse una dilatación con balón. Eso es el tratamiento en los niños, no en un varón de 52. La opción 4 nos dice que hay que poner una válvula aórtica, pero que sea un homoinjerto, es decir, una biológica. No, biológica no. Y la 5 nos dice que pongamos una TAVI, un implante de una válvula percutánea. 52 años no me podéis decir que sea de riesgo prohibitivo con contraindicación para cirugía. Pregunta básica con 4 nociones teóricas. Continuamos con la siguiente. Nos preguntan en relación al tratamiento de la insuficiencia mitral grave, es decir, insuficiencia mitral severa, ¿cuál es la falsa? La opción 1, la reparación de la válvula mitral mantiene la función del ventrículo izquierdo en un grado mayor que la sustitución valvular. No tenemos ni idea, probablemente, ¿no? ¿Qué es mejor, la reparación, la prótesis? No lo sabemos, ¿no? El tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes asintomáticos cuando existe disfunción ventricular izquierda. 100%, si es que solo hay 2 indicaciones. Severa síntomas, severa disfunción. Pues severa disfunción está indicado. 3. El tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes sintomáticos, especialmente con una FeBI por encima del 30. Volvemos al mismo. Severa, síntomas, hay que tratarla. Y 5. La reparación mitral tiene un riesgo quirúrgico superior a la cirugía de sustitución valvular mitral. Pues no hace falta ser un experto en válvula mitral, solo tener claro que aquí hay 2 opciones que se contradicen. O el tiempo de o el riesgo quirúrgico es superior, o la reparación mantiene la función del ventrículo en un grado menor. Es que las 2 cosas no pueden ir a la vez. En este caso, lo que tenemos que saber, que puede ser el aspecto más teórico de la válvula mitral, es que la reparación de la válvula mitral, fijaos, en general es algo que asocia un riesgo quirúrgico mejor, unos mejores resultados, siempre que pueda hacerse. Es muy típico del prolapso y además al paciente le ahorra el tratamiento con sintrón de por vida de ponerse una prótesis mecánica, así que la opción falsa es la 5, ¿de acuerdo? Y terminamos con estas 2 preguntas. Fijaos que ya de primeras, solo ver la pregunta de la derecha me produce un mareo ortostático importante. Y ya me duele. Estas preguntas largas que probablemente, sin saber mucho, os digo que de esos 16, 12 renglones, 9 me resumen que el paciente está en insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Empezamos con la pregunta a la izquierda, un paciente de 74 años de edad que tiene una estenosis aórtica severa, pues ya está, estenosis aórtica severa, ya sabemos lo que tiene, que conserva el ritmo sinusal, fantástico, y que la función ventricular es normal. Pero ojo, ¿cuáles son los datos importantes? Volvemos siempre a lo mismo, 74, estenosis aórtica severa, ¿tiene síntomas? Sí, a por ella, la FeBI ya me da igual, pero ¿y si está asintomático? ¿Tiene FeBI deprimida? Sí, a por ella, no, pues no hacemos nada, siempre es el mismo algoritmo. ¿Cuál es la actitud? Opción 1, no está indicada la intervención, sí está indicada. Opción 2, estaría indicada pero esperando al deterioro de la FeBI, no, está indicada solo con una de las 2. Está indicada la intervención para aplastia valvular. 74 años, una aplastia valvular que es una reparación, parece raro. Está indicada la intervención quirúrgica para sustitución valvular aórtica por una prótesis mecánica. Mecánica 74 años, encima de 70 biológica. Opción 5, biológica. ¿De acuerdo? Son 4 conceptos. No, evidentemente puede haber una pregunta muy difícil que no seamos capaces de acertar, pero esto es con generalidades de prótesis y generalidades de válvulas y 4 conceptos muy prácticos. ¿De acuerdo? Y por último, la última. Mujer de 42 años, joven, ¿no?, que acude a urgencias por episodio de falta de aire que le obliga a incorporarse, ortopnea y que cede. Además, refiere empeoramiento de su capacidad funcional las últimas 2 semanas, dificultad para subir un piso de escaleras por ahogo. 6 líneas, tiene disnea, ese es el resumen. Hasta hace 8 días acudió a su centro de salud por episodio de palpitaciones, inicio y final súbito, probablemente una FA, y usted dispone de un equipo portátil de ecocardiografía y le realiza una exploración en la que se encuentran con los hallazgos que se muestran en la imagen. La imagen es la que os he puesto previamente, que os dije que estaba en el examen MIR. Fijaos la opción, el implante de una prótesis transcatéter en posición aórtica. Bueno, en este caso, os digo, mujer, falta de aire, palpitaciones, y lo que hay que hacer es una cirugía sobre la válvula mitral, a ser posible reparadora. La imagen era una insuficiencia mitral clara, de un eje paraesternal con un Doppler en el que se veía un jet de ingurgitación. No os he puesto todo lo que había de imágenes de ecocardiografía ni la imagen, pero al final, ¿cómo se acertaba? Sabiendo que el Doppler estaba en la mitral y sabiendo que lo que se veía era una insuficiencia. La opción 1 me dice el implante de una prótesis transcatéter en posición aórtica. Eso es una TAVI. Te están intentando confundir con qué es la válvula aórtica. Resumen, tienes que saber qué válvula es. 2, una valvuloplastia percutánea con balón de la válvula aórtica. La válvula aórtica no es la aórtica. El tratamiento 3, que es la correcta. El 4, el tratamiento médico sería suficiente. No, el tratamiento médico no vale absolutamente para nada. ¿De acuerdo? Resumen,
Ideas muy claras, conceptos muy prácticos, repasar en valvulopatías mucho el ecocardiograma, muy importante, y por supuesto también las prótesis y, a ser posible, también la cirugía endocardítica. ¿De acuerdo? Comenzamos la videoclase de segunda vuelta del tema 7 de pericardio. Como hemos dicho anteriormente, derivamos al alumno a la videoclase de primera vuelta para adquirir o para repasar los conocimientos más teóricos del tema de pericardio. En esta nos centraremos, intentaremos dar una perspectiva muchísimo más práctica, sobre todo desde el punto de vista, como siempre, electrocardiográfico, de ecocardiograma y del resto de pruebas complementarias de imágenes que sospechamos pueden caer de cara al examen. Pues bien, sin más dilación, comenzamos con la pericarditis aguda, que es uno de los 3 grandes bloques en los que se divide mentalmente el tema de pericardio. Recordad, pericarditis aguda, derrame pericárdico y o taponamiento cardíaco, y en tercer lugar la pericarditis constrictiva. Probablemente el más importante, o entre uno de los 2 más importantes, sea la pericarditis aguda, un cuadro clínico muy frecuentemente preguntado en el MIR. Recordad claramente la foto, el perfil, la imagen de un paciente con pericarditis aguda, que es lo que tenéis básicamente en la tabla. Recordad que el dolor no tiene absolutamente nada que ver con un paciente que esté teniendo isquemia aguda, sobre todo un infarto agudo de miocardio, ni el perfil del paciente ni las pruebas complementarias. Esto es muy importante porque recordad que un paciente con pericarditis aguda, básicamente por lo que va a una urgencia de un hospital o por lo que llama a una ambulancia, es porque tiene dolor torácico y en el electrocardiograma hay elevación del ST. Por tanto, dolor torácico y elevación del ST sobre el papel es un síndrome coronario agudo con elevación del ST y nos obligaría a poner en marcha una estrategia de reperfusión de la arteria lo antes posible, bien fibrinolisis o bien angioplastia primaria. Es por ello que tenemos que estar muy seguros de que lo que estamos viendo no es un infarto agudo de miocardio, bien por el perfil del paciente, bien por las pruebas complementarias, bien por la valoración del electrocardiograma, puesto que, como veis, el tratamiento de una pericarditis aguda no tiene nada que ver. No hay nada que se parezca menos a una angioplastia o una fibrinolisis que tratar a un paciente con ibuprofeno, con dosis bajas de colchicina, reposo 2 o 3 meses y alta esa misma tarde de la urgencia, con lo que acabo de contar. Pues bien, recordad que el perfil o la foto de un dolor torácico de perfil pericardítico es un dolor en principio punzante, no es opresivo, es un dolor que se irradia típicamente hacia la espalda o a los trapecios, no se irradia hacia la mandíbula y hacia el miembro superior izquierdo. Es un dolor que, como veis en la flecha verde, una de las cosas fundamentales que tiene es que es un dolor que dura mucho tiempo, generalmente días. Eso no quiere decir que no podamos diagnosticar una pericarditis aguda de varias horas de evolución, pero como no es un dolor de gran intensidad, la gente suele tardar más en consultar por él. Por tanto, es muy frecuente la foto de un paciente que lleva varios días con dolor torácico. Y para mí esto es uno de los datos más importantes o más significativos de cara al diagnóstico diferencial de la pericarditis con el infarto, puesto que un paciente que lleve varios días con dolor torácico y esa elevación del segmento ST, si sospechamos que lo que tiene es un infarto agudo de miocardio que lleva 2 o 3 días infartándose con la arteria completamente cerrada, pues desde un punto de vista fisiológico o fisiopatológico deberíamos de exigirle a esa arteria que por lo pronto esté muy dañada, es decir, que tenga datos claros de necrosis, probablemente que todo el territorio dependiente de esa arteria ya esté muerto. Evidentemente le tenemos que exigir que la analítica eleve marcadores de daño miocárdico. Si a partir de los 5 o 6 minutos de sufrimiento cardíaco ya se elevan las troponinas en la analítica sanguínea, si el paciente lleva 3 o 4 días infartándose, asumamos que deberían obligatoriamente estar elevadas. Y además de esto, raro será que si llevamos 3 o 4 días con un infarto agudo de miocardio, es decir, con una arteria cerrada, pues raro será que el paciente hemodinámicamente esté perfecto, es decir, que no tenga datos de insuficiencia cardíaca, que no esté taquicárdico, que no tenga ningún dato de shock cardiogénico. Por eso es uno de los datos que más orientan al origen pericardítico cuando ves un paciente con un dolor atípico para cardiopatía isquémica muy prolongado, con una analítica en la que únicamente hay algún reactante de fase aguda y con una exploración física absolutamente normal, a excepción probablemente de ese roce pericárdico que se ausculta típicamente. Recordad que el dolor se modifica con los movimientos, otro dato
muy característico, se modifica sobre todo cuando el paciente se inclina hacia adelante y que evidentemente aumenta con la inspiración. Nada que ver con la foto de un paciente con angina, es decir, con dolor anginoso en el contexto de un infarto agudo de miocardio, y por supuesto nada que ver el perfil del paciente. Un varón de 50 años, gordo, diabético, fumador, no tiene nada que ver con un varón de 33 años sin ningún factor de riesgo cardiovascular. En el MIR los antecedentes no están dados sin ninguna punta, es decir, no hay ninguna razón por la que no debería o debería aparecer algún antecedente. Siempre hay un porqué, o casi siempre lo hay, y tenemos que darnos cuenta de que un paciente que no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, raro será que en el examen se infarte. Pues bien, si tenemos ya clara la foto de una pericarditis aguda, lo más preguntable de cara al examen, ya ha sido preguntado y volverá a ser preguntado, es el típico electro de la pericarditis. Insistimos por la importancia que tiene el diagnóstico diferencial. Aparte de lo que nos cuenta el paciente y de su perfil, la interpretación del electrocardiograma es fundamental para decidir que ese paciente no se está infartando, sino que lo que tiene es una pericarditis, administramos ibuprofeno y mandamos a casa al paciente. Pues bien, este electro que tenéis a continuación es un electro muy típico de pericarditis. Nuestra idea es que seáis capaces de ver o de plasmar o de identificar en un electro todas estas alteraciones que vienen en el manual. Fijaos que lo primero que nos tiene que llamar la atención de este electrocardiograma es la elevación del ST. Mi recomendación en el MIR es que siempre que nos pongan dolor torácico y electrocardiograma, nuestros ojos se vayan a buscar elevaciones del ST, puesto que son esas elevaciones las que diagnostican con elevación del ST y por tanto el algoritmo diagnóstico terapéutico cambia completamente. En este caso, como podéis ver, hay muchas elevaciones del ST. Hay una elevación del ST en 1, en 2, en 3, en AVF, en V3, en V4, en V5 y en V6. Lo primero que nos tiene que llamar la atención de estas 3 y 3,6 de estas 8 derivaciones con elevación del ST es que no están circunscritas a ninguna cara cardíaca. No es la cara inferior la afectada, no es la cara anterior afectada, no es la cara lateral, sino una mezcla de todas. Fijaos que ya de primera se eleva el ST en 1, que es la cara lateral alta, y posteriormente en 2, 3 y AVF. No es que sea imposible, pero es raro que un paciente eleve el ST en la cara inferior cardíaca y también en la cara lateral alta, es decir, alto y bajo es muy difícil que se eleve a la vez en un electrocardiograma. Y si además a eso le sumamos toda la cara anterolateral, si asumiésemos que eso es un infarto, sería un infarto anterolateral e inferior, algo extremadamente raro que pueda ocurrir. Es decir, lo primero es la difusidad, si es que esa palabra existe, de las elevaciones del ST en el electrocardiograma. Eso es lo primero que nos tiene que llamar la atención. Lo segundo, fijaos, son dos datos muy típicos que aparecen, que es uno es la concavidad de la elevación del ST, es decir, esa concavidad típica de los pacientes con pericarditis, es evidente y la podéis apreciar, a pesar de que esto no determina que un electro sea de pericarditis o no, porque es muy típica la presencia de infartos con concavidad, ¿de acuerdo? Pero sobre todo fijaos en una cosa, que es la que está en verde, que es el descenso del segmento PR. Es muy típica que en las elevaciones donde el ST se eleva, el segmento del PR se desciende, o incluso, si nos fijamos desde mi punto de vista, un dato muy importante, que es este que os muestro a continuación, si os fijáis, existe una elevación del segmento PR recíproca o especular en las derivaciones en las que típicamente en un paciente con pericarditis se ve el descenso especular del ST en las derivaciones, típicamente AVR, como hemos señalado, y en ocasiones V1. Es algo muy llamativo. Lo típico de los infartos es que en la cara opuesta, donde se está cerrando la arteria, se evidencien descensos del ST, algo que vemos en el tema de cardiopatía isquémica, de enfermedad coronaria, como veremos en el siguiente electrocardiograma. Fijaos que aquí típicamente el descenso especular del ST de esta elevación difusa ocurre en AVR principalmente y también en V1. Eso es un dato muy sospechoso de que el paciente lo que está teniendo es una pericarditis aguda y no un infarto agudo de miocardio. Así que recordad, elevación difusa del ST, elevación de perfil cóncavo, ascenso del segmento PR y descenso especular del ST, sobre todo en AVR y en ocasiones también en V1. Un electro típico de un paciente con pericarditis que nos van a intentar siempre engañar con el siguiente electrocardiograma, que es este que os muestro a continuación. Volvemos a lo mismo algoritmo mental para plantear la pelea con este electrocardiograma el día del MIR. Lo primero, identificar las elevaciones del ST. Yo creo que son muy evidentes y es lo primero que tenemos que ir a buscar, os las señalo a continuación. Fijaos que la elevación del segmento ST afecta a la derivación 2, 3 y AVF. Como todos sabéis, 2, 3 y AVF es la cara inferior cardíaca, es decir, esta elevación del ST está circunscrita a una cara cardíaca. Eso nos hace sospechar ya que lo que el paciente está teniendo es un infarto y no una pericarditis. Fijaos, si sigo,
los descensos especulares que tiene este paciente. El paciente desciende el ST en 1 y en AVL. 1 y AVL es lateral alto y la elevación del ST es la cara inferior o cara baja cardíaca, que es 2, 3 y AVF, es una imagen especular. Y fijaros los descensos especulares en V1, V2, V3, que básicamente pueden ser sugestivos de una oclusión de la cara posterior también. Es decir, esto es un infarto con elevación del ST inferior, con cambios especulares en 1 y en AVL. Y fijaos un dato importante, la elevación del ST en 2, 3 y AVF es cóncava, no es convexa. Es decir, hay que saber que las pericarditis típicamente producen elevaciones cóncavas, pero no tenemos que guiar la presencia de un infarto o de una pericarditis única y exclusivamente por la concavidad de un electrocardiograma. Eso es un aspecto más teórico que debemos conocer, pero muy poco práctico a la hora de ayudarnos a sacar la pregunta que nos caiga en nuestro año de MIR. ¿De acuerdo? Continuamos con el tercer electrocardiograma que os muestro y quiero que siempre tengamos la misma manera de proceder para enfrentarnos a los electrocardiogramas. Lo primero, perfil de paciente y dolor torácico electrocardiograma, buscar elevaciones del ST. Las pongo, como siempre, y fijaos, muy llamativo, muchísimas. Es decir, eleva en 1, eleva en 2, eleva en AVL, eleva en AVF y eleva en V2, V3, V4, V5 y V6. Básicamente son 5 y 4, 9 derivaciones de 12 del electrocardiograma con elevación del ST. Esto ya nos tiene que poner en la sospecha de que tanta difusidad, lo que probablemente esté teniendo el paciente sea una pericarditis aguda. Y además, si esto lo sumamos a un caso clínico, pues evidentemente ya deberíamos de llegar prácticamente al diagnóstico de certeza, en este caso de exclusión. Fijaos lo que ya hemos dicho, el descenso del ST única y exclusivamente recíproco o especular en AVR, algo muy característico. Y por tanto, caso clínico, pruebas complementarias y electro con elevación difusa del ST, descenso del segmento PR y descenso especular del ST en derivación AVR, donde fijaos que también hay una sutil elevación del segmento PR en esta derivación especular, compatible todo con un cuadro de pericarditis aguda, algo que en el día del examen recomendamos encarecidamente tener muy claro. Dos preguntitas de perfil MIR típico que han sido preguntadas para más o menos ver cómo respira el Ministerio con respecto a este tema tan importante. Fijaos en la pregunta del año 2014-2015 del MIR, vinculada a una imagen que no os voy a poner, pero básicamente son muy parecidas a las que ya hemos puesto. La pregunta lo que nos habla es de un hombre de 34 años de edad que es deportista. Fijaos que es deportista, no fuma, no es diabético, no tiene obesidad, no es hipertenso, no es dislipémico, es un paciente deportista. Nunca en el MIR se infartan los deportistas y si por alguna razón en algún año tuviesen o quisiese el que pone la pregunta que se infarte un deportista, tendría que meter una gran cantidad de información adyuvante para convencernos de que lo que el paciente está teniendo es un infarto agudo de miocardio. Siempre lo dice el doctor Macarrón, no nos peleemos con las preguntas, porque si nos dicen que un paciente es deportista y que evidentemente no tiene factores de riesgo cardiovascular, raro será que el paciente se infarte. Es que podéis decir, bueno, y es que quizás consume cocaína. Bueno, no lo sé si lo consume, para empezar el paciente no existe y lo segundo no nos lo dicen. Luego, si no nos lo dicen y el paciente está inventado, pues lo normal es que el paciente no sea consumidor de cocaína, por tanto tenemos que enfrentarnos a la pregunta como si no lo fuera, ¿de acuerdo? Entonces continuamos, varón de 34 años deportista que presenta un cuadro de dolor torácico opresivo, que es continuo, que se irradia hacia la espalda, es una irradiación muy típica, que se acentúa con la expiración, es decir, aumenta con los movimientos respiratorios, de 4 días de evolución. Pues fijaos que este paciente prácticamente ya es imposible que se esté infartando, porque lleva 4 días con dolor torácico y es joven y no tiene factores de riesgo cardiovascular. Raro será que un paciente joven sin factores de riesgo lleve 4 días sufriendo un infarto agudo de miocardio. El paciente refería a un cuadro de amigdalitis 2 meses previo, que es muy típica el antecedente de infección o de infección de vías respiratorias o infección del tracto gastrointestinal. A la auscultación cardíaca no tiene soplos, está rítmica, es decir, no parece que tenga nada grave, no presenta alteración hemodinámica ni insuficiencia cardíaca, es decir, está como una pera limonera a pesar de llevar 4 días con dolor torácico. La analítica es normal, salvo un poquito de leucocitosis, es decir, elevación de reactantes de fase aguda, y al llegar a urgencias se le hace un electrocardiograma, que es el que está adjunto, que no os voy a enseñar, pero que te muestra una elevación del ST difusa, y a la espera del resultado de los marcadores de lesión miocárdica nos preguntan cuál es el diagnóstico más probable. Pues bien, la opción 1 nos dice que lo que está teniendo el paciente es un infarto de miocardio anteroseptal, que podría ser el diagnóstico diferencial, porque en ocasiones estas elevaciones difusas del ST casi siempre afectan a la cara anteroseptal y tenemos que decidir que no es eso, es decir, no es eso porque no puede serlo. 2, el síndrome de Tietze, que es esta osteocondritis muy típica, pero muy rara, que ocasiona
ocasionalmente cae en el MIR. El tercero es un dolor torácico osteomuscular, que sería como decir que el paciente no tiene absolutamente nada, que se queja un poco de vicio porque le duelen un poquito las articulaciones, con un electro que es de deportista. El cuarto es una pericarditis aguda y el quinto es una angina inestable. Evidentemente, si tenemos claro el perfil o la clínica o el cuadro clínico de una pericarditis, el perfil del paciente y cómo es el electrocardiograma, llegamos a la conclusión de que con todos esos datos, esa foto del paciente, la respuesta correcta es la 4, pericarditis aguda. Y fijaos que es el perfil típico de un paciente con pericarditis. Fijaos en una pregunta del año 2017 del MIR, que nos dicen que un paciente de 22 años de edad, volvemos a 22, no 50, no diabético, no fumador, 22 años sin antecedentes patológicos y sin hábitos tóxicos, es decir, un chico muy sano, presenta un cuadro de 8 días de evolución de fiebre y dolor. Volvemos a lo mismo, dolor de 8 días, eso no es un infarto y además acompañado de fiebre, que aumenta con la expiración y los movimientos respiratorios. Pues ya tenemos, es un perfil pleuropericardítico. Evidentemente en el apartado de cardiología aquí van a tirar por la pericarditis, en el electrocardiograma en el ecocardiograma tiene un derrame pericárdico importante y recordad que es muy típico que la pericarditis, al inflamarse el pericardio, exude un material líquido al pericardio, es una de las causas más frecuentes que hay de derrame pericárdico, típicamente no es muy importante, es un criterio diagnóstico y no es muy importante, pero en ocasiones pues, la gente tiene mala suerte y ese derrame se hace severo, como en el caso, a pesar de ser severo, de ser muy importante, nos dicen que no tiene ningún dato de compromiso hemodinámico. ¿Cuál sería el primer diagnóstico? Pues evidentemente, y sin ningún dato de sospecha que nos den para sospechar una etiología tuberculosa, una etiología purulenta o de origen autoinmune, evidentemente, como casi todo en medicina, la causa más frecuente es la pericarditis aguda idiopática, ¿de acuerdo? No pongáis la opción 4 nunca, porque lo veremos ahora mismo, el diagnóstico de taponamiento cardíaco es clínico, requiere la presencia de derrame pericárdico y datos de shock cardiogénico obstructivo, es decir, hipotensión arterial y taquicardia. Si nos dicen que el paciente no tiene datos de compromiso hemodinámico, el paciente no puede estar taponado, ¿de acuerdo? Así que preguntas en general asequibles, sencillas, en las que se puede mezclar mucha imagen, mucho electrocardiograma y que tenemos que ser capaces de diagnosticar el día del MIR. Continuamos con la segunda parte de pericardio, que es el derrame pericárdico. Muy típico y muy importante, y varias veces ya he preguntado la identificación en un ecocardiograma transtorácico principalmente de datos de derrame pericárdico en el contexto de un paciente hipotenso, es decir, de datos de taponamiento cardíaco. Recordad lo que ya hemos dicho, que el taponamiento es un diagnóstico clínico, derrame en presencia de hipotensión arterial y taquicardia, es decir, derrame en presencia de un paciente malo porque esté entrando en shock cardiogénico obstructivo, ¿de acuerdo? Recordad el tema 2 de semiología, ese seno X en el pulso venoso yugular, datos de insuficiencia cardíaca derecha aguda, ingurgitación venosa yugular muy prominente, el taponamiento cardíaco, el pulso paradójico, perdón, el signo de Kussmaul, ¿de acuerdo? Recordad que si se drena sangre hay que sospechar nuestro medio de etiología neoplástica o tuberculosa, pero probablemente a día de hoy sería más bonito en el examen MIR poner un paciente neoplásico que en ese momento, si ya tiene sangre a nivel pericárdico, podríamos estar hablando de una meta hepática y probablemente un tumor M1, una meta pericárdica y por tanto un tumor M1, y recordad que evidentemente ante un paciente que está entrando en shock cardiogénico obstructivo, es decir, que está muy malito y que se puede morir, cuya etiología es un taponamiento cardíaco, hay que sacar el líquido rápidamente, bien mediante una pericardiocentesis o bien mediante una ventana quirúrgica pericárdica. Pues bien, las dos imágenes que tenemos son la foto que queremos que os quede clara de cómo se identifica un derrame pericárdico en el examen MIR por medio de un ecocardiograma. En la imagen de la derecha, que creo que es esta que tenéis aquí, se ve un 4 cámaras, un plano apical 4 cámaras, con el transductor en contacto teórico con el ventrículo izquierdo, pero en este caso, entre el transductor y el ventrículo hay una zona negra, una zona anecoica, es decir, una zona que no capta en el eco, que es el líquido que está rodeando completamente, y se ve un derrame circunferencial absolutamente, que está rodeando completamente el corazón. Pues bien, ese eco ya es diagnóstico de derrame pericárdico, siempre que mida más de 20 milímetros, es decir, de 2 centímetros, ya es severo, y si lo acompañamos de un cuadro de hipotensión arterial, pues un diagnóstico claro de un paciente que está teniendo un taponamiento cardíaco. Esto se ha preguntado también en el examen MIR, como ya hemos visto en el tema de válvulas, por ejemplo, en qué fase del ciclo puede estar este paciente. Pues fijaos en la válvula mitral y tricúspide, se encuentran cerradas, por lo que el paciente está en sístole. Está en sístole a pesar de que nosotros no veamos claramente que el ventrículo se esté contrayendo, pero es que el ecocardiograma es una prueba dinámica y para nosotros saber si algo se está contrayendo o relajándose deberíamos verlo en movimiento, es decir, en vídeo.
Como en el examen MIR todavía no nos ponen vídeos, pues entonces tenemos que llegar a la conclusión de que si la válvula V está cerrada, el paciente está en sístole, ¿de acuerdo? Fijaos en la imagen de la izquierda, que creo que es esta que tenéis aquí. Es un plano atípico que no solemos explicar nosotros, no es el plano apical ni el paraesternal, es el plano típico subcostal que se identifica claramente porque entre el transductor y el corazón aparece ese tejido heterogéneo lobulado que es el hígado. Entonces, claro, si metemos el hígado entre medias, es imposible que estemos poniendo el transductor por esta parte de arriba, sino que tiene que ser por la parte de abajo. Lo que señala la flecha azul es esa zona hipoecoica o anecoica que representa el líquido pericárdico que está rodeando el corazón y que está, más o menos se aparenta, comprimiendo o aprisionando el ventrículo derecho, que es esa reminiscencia que tiene el ventrículo izquierdo justo a su lado, que ya se encuentra bastante fastidiado y que por tanto es muy probable que este paciente esté empezando a estar hipotenso y taquicárdico como consecuencia de ese shock o ese colapso diastólico del ventrículo derecho que le impide llenarse correctamente. ¿De acuerdo? Imagen de derrame pericárdico fundamental. Otra cosa que todavía no ha sido preguntada en el examen es el electrocardiograma típico de un paciente con derrame pericárdico severo o taponado. Decimos, es menos probable que lo pregunten, puesto que la imagen FETEN o la imagen gold estándar sería un ecocardiograma, pero el electrocardiograma tiene una alteración muy típica que potencialmente es muy preguntable y muy bonita, que es la que tenéis a continuación. Tienen que llamarnos la atención tres cosas de un electrocardiograma de un paciente taponado. La primera es que el paciente, si está taponado, tiene que estar taquicárdico, y así es. Como podéis observar, el paciente está en taquicardia sinusal a unos 105-110 latidos por minuto. Esto puede estar cualquier paciente así. Lo segundo que nos tiene que llamar la atención es la presencia de bajos voltajes, es decir, el tamaño, el voltaje de los QRS, sobre todo a nivel de los miembros, de 1, 2, AVR, AVL y AVF, es muy pequeño, es menor de 5 milímetros, menos de uno de los cuadraditos grandes del electrocardiograma. Esto ya nos dice que hay algo que se interpone entre la adquisición de los vectores de electricidad por medio de las pegatinas del electrocardiograma y el corazón. Y lo que se está poniendo entre medias en este caso es líquido, por eso los voltajes bajan un poquito. Y lo tercero y más típico, que es esto que os señalo aquí o que os extraigo de la derivación 2, que es lo que se denomina el fenómeno de alternancia eléctrica, por el cual un QRS es de tamaño normal y otro QRS es de tamaño pequeñito y uno normal y uno pequeñito, así sucesivamente, muy probablemente en relación con que el paciente tiene mucho derrame pericárdico, el corazón está en lo que se conoce como el swinging heart y dependiendo de en qué momento ocurra el latido, pues una derivación que está aquí lo podrá ver más cerca o más lejos, es decir, QRS de distinta morfología en función de distinto tamaño en función de la fase del ciclo, ¿de acuerdo? Quedaos con este electrocardiograma por si en algún momento lo preguntan. Y por último, y de manera, hay que reconocer lo menos importante dentro del apartado de pericardio, tenemos la pericarditis constrictiva, poco preguntada en el examen, típica como caso clínico de insuficiencia cardíaca derecha crónica, con muchísima ascitis, y que tiene una placa muy bonita, que en algún año creemos que puede ser preguntada, que es esta placa con calcificación pericárdica que se intuye muy bien en la radiografía lateral torácica, en la que se ven esos depósitos de calcio en el pericárdico que si bien no son ni muy sensibles ni patognomónicos, están presentes en el 50% de los pacientes y si nos ponemos en el cuadro o en el caso clínico típico, pues una imagen de estas nos debería orientar en gran medida a un cuadro de pericarditis constrictiva. Si aumentamos un poquito la complejidad, y es cierto que no suelen poner preguntas de hemodinámica o de cateterismo derecho, fijaos en esto que es un cuadro muy típico de medición de presiones simultáneas entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo es el grande, el que eleva mucha presión arterial, eleva mucho la presión, y el ventrículo derecho sabéis que trabaja con presiones muchísimo más bajitas. Por tanto, aunque la morfología puede ser similar, la diferencia de presiones es evidente. Fijaos que en esta gráfica se muestran tres de las alteraciones típicas de los pacientes con constricción pericárdica. La primera es esa morfología diastólica que se conoce en deep plateau, que es, lo veis, esa forma de raíz cuadrada típica de la presión en diástole, que está presente también en muchos pacientes con miocardiopatía restrictiva. Esto es un hallazgo común, pero muy bonito. Si veis eso, es un deep plateau, ¿de acuerdo? Pero luego hay dos o tres alteraciones que no tienen los pacientes con miocardiopatía restrictiva y que sí tienen los pacientes que tienen una pericarditis constrictiva. Fijaos, el primero de ellos es la igualación absoluta de presiones diastólicas entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Esto es algo que no debería de ocurrir en circunstancias normales, la presión del izquierdo siempre es mayor que la del derecho, pero fijáis en los dos latidos de en medio, la presión o las dos líneas son absolutamente superponibles, son iguales, ¿de acuerdo? Esto es un dato muy típico de constricción. El segundo
Es un dato indirecto de pulso paradójico, que es la disminución de la presión del ventrículo izquierdo con la inspiración. Cuando el paciente inspira, vemos que la altura de la curva de presión intraventricular del ventrículo izquierdo baja mucho. Eso es porque al coger aire, al inspirar, se llena de sangre el ventrículo derecho, abomba el septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo, que por tanto se queda un poquito más comprimido y con menos precarga, y cuando se contrae levanta una presión intraventricular menor y evidentemente una presión sistólica arterial mucho menor. Y por último, y de manera muy específica, lo que se evidencia en esta gráfica es el fenómeno de interdependencia ventricular. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que de esta manera demostramos que el corazón está completamente atrapado en una coraza de pericardio calcificado y fibrosado, y que el espacio que comparten el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo es el mismo. ¿Esto cómo se traduce a nivel de presiones? Fijaos, cuando el paciente inspira, se llena de sangre el ventrículo derecho y la presión del ventrículo derecho aumenta mucho. Y de manera paralela, cuando este paciente ha inspirado, la presión del ventrículo izquierdo ha bajado. Cuando el paciente expira, ocurre lo contrario, que es que la presión en el VD baja y la presión en el VI aumenta. Eso lo que nos está diciendo es que el espacio entre los dos es común y que aumentos o disminuciones en uno traducen un aumento o disminución en el otro. Este fenómeno de interdependencia ventricular es muy específico de los pacientes con constricción y no está presente en los pacientes con miocardiopatía restrictiva. Hacemos dos preguntitas para que veáis más o menos cómo enfrentarnos a la típica pregunta del examen de derrame pericárdico. En la pregunta del año 2011-2012 nos preguntaban por un paciente con antecedentes de cuadro febril, siempre nos ponen un antecedente muy típico y dolor torácico, sospechamos una pericarditis aguda en este contexto, que sin embargo viene con disnea y taquipnea. Eso ya no lo produce una pericarditis aguda, salvo que una pericarditis aguda se complique con derrame pericárdico severo y con taponamiento. En la exploración física, las cifras de presión arterial están bajas, está taponado, la presión venosa yugular está elevada, dato de insuficiencia cardíaca derecha agudo, y tiene un seno X descendente profundo, dato típico del tema 2 de pacientes con taponamiento cardíaco. Y además de esto, tiene pulso paradójico, luego dato típico por 2 de que el paciente lo que está teniendo es un taponamiento cardíaco. ¿Qué patología debería sospechar? Pues con esta foto que os hacemos de las características o de la lectura básica de la pregunta, la respuesta correcta es la 5, derrame pericárdico complicado con taponamiento cardíaco. Esta pregunta nos podrían quitar 2 o 3 datos de los que os hemos señalado y poner perfectamente una imagen de ecocardiografía con un paciente taponado, o incluso ponernos única y exclusivamente una imagen sin ningún caso clínico en paralelo y que digamos que lo que el paciente tiene es un derrame pericárdico. Hay que saber identificarlo perfectamente en una imagen de ecocardiografía en el MIR, que básicamente es lo que nos dice la pregunta 2, que en relación con una imagen 3 del año 2010-2011, que es un paciente, una imagen muy similar a las que os hemos puesto, ¿cuál sería la primera prueba que hay que solicitar? Esto es una pregunta cruda que únicamente se saca si tenemos conocimientos claros de la prueba de imagen en sí. En cardiología las pruebas de imagen son fundamentales. Fijaos que lo primero que nos piden es un cateterismo urgente, una coronariografía urgente. Eso sería si hemos visto una elevación del ST en el electrocardiograma o una coronariografía con una arteria cerrada, ¿de acuerdo? Que no es el caso. La opción 2, un TAC computerizado. Entiendo que para descartar una embolia de pulmón, para eso tendríamos que ver la típica imagen de la arteria pulmonar con contenido trombótico. Tercero, medir la presión arterial en inspiración y en expiración. Básicamente el pulso paradójico, que es la pregunta al año siguiente, que es lo que hay que marcar, ¿de acuerdo? La cuarta sería solicitar cirugía cardíaca urgente. Pues no sé muy bien qué es lo que, con qué manera o con qué cosa te quieren engañar, pero cualquiera que requiera cirugía urgente. Y la opción 5, que lo que nos dice es que el paciente no requiere más pruebas y se puede dar dado de alta. Es la opción que asumimos que desde que hay 4 en el MIR no debería de caer, porque básicamente no tiene ningún sentido en general en el MIR decir que alguien no tiene nada. Tienes que tenerlo extremadamente claro. Pues bien, recordad los electrocardiogramas de la pericarditis aguda, la imagen ecocardiográfica del taponamiento y la placa de tórax, principalmente la constricción, y los casos clínicos típicos de estas patologías muy de moda en el MIR para poder enfrentaros a ellas el día del examen. Esperemos que os haya sido de utilidad este tema 7. Comenzamos la videoclase de segunda vuelta del tema 8 de cardiopatías congénitas de cardiología, uno de los temas que, como bien sabéis, es más complejo desde el punto de vista teórico. Recordad, para intentar no ser demasiado duros con uno mismo, que la gran mayoría de cardiopatías congénitas se denominan dentro de la cardiología, es decir, los propios cardiólogos las denominamos
Cardiopatías congénitas complejas, o sea que si nosotros mismos las denominamos complejas, imaginaos para un opositor al examen MIR que tiene que estudiarse no solo la cardiología y las cardiopatías congénitas y las congénitas complejas, sino también el resto de asignaturas en el MIR. Como siempre, derivamos desde un punto de vista teórico al alumno a las videoclases de primera vuelta. En esta nos intentaremos centrar en qué cosas desde un punto de vista práctico son muy importantes y pueden caer sobre todo como imagen en el día del examen. Pues bien, sin más dilación empezamos. La parte fundamental que nosotros creemos que es necesario tener claro de cardiopatías congénitas, en la que yo invertiría 1 o 2 horas solo y exclusivamente en entender, es exactamente qué son las cardiopatías congénitas y qué clasificación o qué maneras tenemos de diferenciar unas de otras. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de preguntas de cardiopatías congénitas no versan sobre un aspecto concreto de la atresia tricúspide o del ventrículo derecho de doble salida. Si cae algo del ventrículo derecho de doble salida, aplaudís el día del examen, ¿de acuerdo? Y probablemente no la contestéis porque es una pregunta prácticamente imposible, que se acertará menos de un 25% de los alumnos, lo cual quiere decir que es tan difícil que pelea con el azar y que incluso tiene una probabilidad menor que la del azar de acertarse esa pregunta. Es decir, es una pregunta que no discrimina y que probablemente no haya que contestar el día del examen, o si la contestáis, pues sed conscientes de que es muy posible que la falléis. Es decir, empecemos por el principio, por entender qué son las cardiopatías congénitas, más allá de que son cardiopatías que uno tiene al nacer, ¿de acuerdo?, sino cómo se clasifican. La clasificación más importante, o que primero tenemos que hacer, diferencia las cardiopatías, como veis, en acianóticas y cianóticas. Eso básicamente es en las que son azules y las que no son azules, por tener un lenguaje un poquito más vulgar. Las cardiopatías cianóticas son aquellas en las que existe básicamente hipoperfusión o mezcla de sangre a nivel pulmonar, el niño tiene poco oxígeno a nivel sistémico y por tanto empieza el síndrome de hiperviscosidad secundario al aumento de hemoglobina que produce el cuerpo para paliar esa situación de hipoxia crónica. Eso da lugar a cefaleas, da lugar a infecciones de repetición, da lugar a sensación de mareo frecuente, da lugar a endocarditis típicamente, da lugar a acropaquias, es decir, a lo que consiste el síndrome de hiperviscosidad. Pero por un lado tenemos esos niños, entre comillas, azules, y por otro lado tenemos las cardiopatías que no son azules, es decir, que no producen cianosis. Dentro de estas, las dos grandes grupos que hay son las que cursan con plétora pulmonar o las que cursan sin plétora pulmonar. ¿Qué es la plétora? La plétora es el hiperaflujo pulmonar, es decir, el aumento desproporcionado de sangre en circulación pulmonar. Este aumento inicial no ocurre nada, pero si se mantiene a lo largo de años, este aumento de sangre en la circulación pulmonar da lugar a los cambios morfológicos estructurales a nivel de la pared de los vasos, cuyo mecanismo de defensa frente a ese aumento de flujo es finalmente acabar produciendo hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar, si se deja a su evolución, dará lugar finalmente a lo que todo el mundo conoce, que es el síndrome de Eisenmenger. Pues bien, las cardiopatías con plétora pulmonar, si nos preguntamos por qué llega más sangre al corazón, al pulmón, ¿por qué llega más sangre al pulmonar? Pues evidentemente es porque existe un cortocircuito. Y un cortocircuito que por definición va a ser izquierda-derecha, es decir, desde la cavidad que tiene más presión a la que tiene menos presión. Y como el cortocircuito es de izquierda a derecha, es la circulación pulmonar la que tiene más flujo. Pues bien, estas son tres, que son las tres que tenéis ahí, que son la CIA, la CIV y el ductus, es decir, comunicación intraauricular, interventricular y ductus arterioso persistente. Son tres cardiopatías congénitas que cursan sin cianosis y con plétora pulmonar, es decir, con cortocircuito izquierda-derecha. Bien, esa es una. Segundo grupo, las cardiopatías acianóticas que no tienen plétora, que no tienen comunicación entre la circulación sistémica y la pulmonar y que evidentemente tienen que tener algún tipo de alteración, que es la obstrucción. En el MIR probablemente la única que tengamos que saber es la coartación aórtica, muy preguntada. En la coartación, como todos sabéis, lo que hay es una estrechez de la aorta. No hay una zona de comunicación entre circulación sistémica y pulmonar. Como no hay comunicación, el niño no puede estar hipóxico, no puede estar azul en ningún momento. Tendrá problemas derivados de esa estrechez de la aorta, que es algo muy grave, que si la aorta se cierra, evidentemente, pues un paciente fallece, pero no va a tener en ningún momento un mix de sangre de un lado a otro. He puesto en segundo lugar la estenosis aórtica de los niños, típicamente en pacientes con válvula aórtica bicúspide, pero es mucho menos preguntado en el MIR y a veces se relaciona también con el tema de valvulopatías, ¿de acuerdo? Así que básicamente, por un lado, las tres que producen plétora, CIA, CIV y ductus, y por otro lado, la obstructiva sin cortocircuito, sin plétora, que es la coartación.
Y en tercer lugar, como tenéis en la parte derecha, que creo que es esta de la diapositiva, tenemos la gran cantidad, que son muchísimas, de enfermedades generalmente muy difíciles, poco importantes en el examen MIR, que producen cianosis en los niños. De esta, si hay que saberse algo de alguna, que sea del Fallot, ¿de acuerdo? Conocer bien la tetralogía de Fallot y las cuatro palabras clave. Si tenéis un poquito más de tiempo, estudiaros la de transposición de los grandes vasos. Y a partir de aquí, mi recomendación es que, si no vais bien de tiempo, invertáis el tiempo en el resto de cosas de la cardiología. Casi con esto ya prácticamente tenemos la mayoría de preguntas que han caído resueltas. Evidentemente, dentro de este espectro podremos a veces pelearnos con la pregunta, pero no tampoco os estudiéis todas ellas de memoria. Así que tened claro las tres fotos: cianosis, no cianosis, cortocircuito izquierda-derecha completo, la CIA, CV y ductus, y obstrucción, coartación. Evidentemente, recordad que en caso de que ocurra Eisenmenger y se llegue a una situación de hipertensión pulmonar irreversible, y esto puede ocurrir aunque es raro, el cortocircuito se puede invertir y por tanto ese cortocircuito inicialmente de izquierda a derecha con hipertensión pulmonar por hiperaflujo puede dar lugar a un cortocircuito derecha-izquierda, de manera que la sangre que venga desoxigenada del cuerpo pase directamente a circulación sistémica y el niño se desature. El niño, en este caso muchas veces el adulto, se desature. Es decir, que si se deja evolucionar una cardiopatía cianótica con pletora pulmonar, puede acabar derivando en una cardiopatía cianótica, pero es algo en general raro y esto tenéis que saber que es Eisenmenger, y si ocurre el tratamiento evidentemente ya es paliativo. Pues bien, desde un punto de vista práctico, ¿qué se puede preguntar en el examen MIR de cardiología? Probablemente lo más preguntable es el tema de CIA, que es la cardiopatía que más cae en todo el examen, sobre todo en forma de ecocardiograma, asumiendo que conocemos bien la semiología del tema 2, que es ese soplo, el desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono, que si lo leemos ya tenemos que buscar entre las opciones la CIA. Fijaos las dos imágenes que os hemos puesto de ecocardiograma transtorácico y transesofágico. La diferencia, insistimos una vez más, es donde estén los ventrículos. Si están arriba sería en principio un transtorácico, si están abajo sería en principio un transesofágico. Vigiladlo o fijaos siempre en el músculo cardíaco, que es lo que diferencia sobre todo un ventrículo de una aurícula. Pues bien, fijaos en la imagen de la izquierda, que creo que es esta, en la zona, en el septo interauricular que separa ambas aurículas, lo que señala la flecha es un agujero. Hay que buscar agujeros en mitad del corazón. Un agujero, una zona que es completamente negra, una zona anecoica, porque no existe la zona de tabique interauricular que debería existir. Por tanto, diagnóstico decía. E incluso, como veis en la imagen de la derecha, que es esta de aquí, esa zona, ese agujero del septo interauricular, nos lo pueden rellenar con un Doppler color y viendo claramente cómo existe un color, un jet de sangre que va de un lado a otro, típicamente de izquierda a derecha. El problema es que si lo cortamos en esa manera es muy difícil saber el color y la dirección, pero eso no nos importa tanto, porque lo que nos importa es diagnosticar que lo que el paciente tenga o que tiene es una comunicación interauricular. Esto se puede preguntar también en alguno de los planos extraños que tiene el ecocardiograma transesofágico. Como siempre decimos, no hay que conocer todos, ni todos los planos de la coronariografía, ni del eco transtorácico, ni del eco transesofágico, pero sí, por ejemplo, nos pueden poner un plano diciéndonos qué cavidad está a cada lado, por ejemplo, aurícula derecha, aurícula izquierda, e identificando en medio un agujero. Pues si identificamos un agujero, siempre tenemos que pensar en los defectos del tabique interauricular o interventricular, y este se nos puede rellenar, como veis en la imagen de la derecha, con un Doppler color, viendo pasar claramente sangre de un lado hacia otro. En este caso, la sangre o el jet de sangre va desde la zona del agujero hacia la aurícula derecha, por tanto, cortocircuito izquierda-derecha, típico de una CIA, ostium secundum con hiperaflujo pulmonar. Recordad algo muy característico de esta patología, que creemos que no debería preguntarse, pero por si acaso os adelantamos, que el tratamiento de la CIA en los adultos es percutáneo. Es de las pocas cosas a nivel congénito que tratamos de manera percutánea los cardiólogos, y se realiza utilizando lo que se denominan los dispositivos de cierre de CIA, que puede ser el Amplatzer o cualquier otra marca, y que tienen esa forma extraña como de tapón a ambos lados del septo interauricular, que se queda cerrando bien el agujero que vemos en la parte derecha. Así que tener alguna idea de cómo son estos dispositivos extraños para cerrar estos agujeros, pues son como se ve en la imagen, esa zona de metal que claramente cierra la CIA y, entre comillas, la cura, porque eso se epiteliza pasados 2-3 meses y el paciente se queda ya sin comunicación interauricular para el resto de su vida.
Recordad también, por último, el electrocardiograma típico de una CIA, como en la comunicación interauricular se produce cortocircuito izquierda-derecha. Esto produce una sobrecarga de volumen en cavidades derechas que evidentemente se transmite a la circulación pulmonar. La sobrecarga de volumen en cavidades derechas dará lugar a la dilatación del ventrículo derecho, que típicamente se manifiesta a nivel electrocardiográfico, como veis. Si recordamos el tema de electrocardiogramas, paciente con QRS ancho y onda QRS positivo en V1, bloqueo de rama derecha, ¿de acuerdo? Bloqueo de rama derecha, muy típico, en una chica joven, asintomática, con un desdoblamiento amplio fijo de segundo tono, pues es una comunicación interauricular. Continuamos con la probablemente segunda valvulopatía más importante, es la más frecuente que hay, que es la comunicación interventricular, si quitamos la válvula aórtica bicúspide, asumiendo que no siempre es patológica. El algoritmo para diagnosticar una imagen con una CIV tiene que ser exactamente igual que el de la CIA, buscar agujeros en un contexto clínico determinado. Lo más llamativo, recordad, de semiología es ese soplo en barra, de borde external a borde external, muy llamativo, y como veis en la imagen, una con ecodoppler y otra sin ecodoppler, veis un agujero en mitad del septo, que puede ser, ojo que esto puede ser congénito o puede ser en el contexto de un infarto agudo de miocardio, como una CIV posinfarto, en el que al ponerle un doppler color, pues nosotros vemos pasar la sangre de un lado a otro. Eso sería la imagen típica de una comunicación interventricular, en este caso es un ecocardiograma transesofágico, porque los ventrículos están en la parte alejada del transductor, por tanto es un ET, ¿de acuerdo? Fijaos esta imagen. Y por último, la tercera que consideramos preguntable como imagen, asumiendo que estamos en un nivel de complejidad medio-alto, ¿de acuerdo?, sería la coartación. En cualquiera de las pruebas diagnósticas que usamos, bien el TAC, bien la resonancia magnética o bien una angiografía, es decir, un cateterismo metiendo contraste por dentro, la imagen de una coartación es muy típica y un opositor tiene que tenerla claramente en mente porque es algo muy preguntable como imagen. Fijaos que en todas lo típico es que la coartación sea postductal, es decir, que afecte posterior a la salida de la subclavia, es decir, donde se inserta típicamente un poquito distal a donde está el ligamento arterioso, que es el ductus arterioso persistente en circulación fetal. Pues fijaos que esa estrechez de la aorta es muy fácil de identificar, la tenéis señalada en alguna imagen o no señalada en las otras, pero esa prácticamente interrupción o estrechez muy importante es diagnóstica de una coartación de aorta con ese aumento de la circulación colateral, típicamente formándose aneurismas, o esa circulación intercostal muy hipertrofiada que puede dar lugar a las muescas de Rosler en la parte inferior de las costillas por esta irritación de la costilla por el aumento de la circulación intercostal. Esto pensadlo, tenedlo en mente, porque sumado a un caso clínico de un paciente joven hipertenso con un soplazo sistólico continuo, que es hipertenso porque le medimos la presión arriba pero que tiene pulsos en las piernas muy bajitos, disfunción eréctil o claudicación de la marcha, pues es un cuadro clínico típico de coartación, ¿de acuerdo? Y por último, os demostraré cómo con la clasificación de las cardiopatías y con 4 conocimientos teóricos de cada una, no hay que invertir más tiempo porque no es rentable, se pueden acertar la gran mayoría de preguntas año tras año del examen MIR. Pues bien, nos enfrentamos a la pregunta del año 2016-2017, en la que nos dice que si cuando explicamos a un paciente con astenia e insuficiencia respiratoria, descubrimos la existencia de acropaquias, es decir, de dedos en palillo de tambor en los dedos de las manos, dice la pregunta que nos podría sugerir el diagnóstico de cualquiera de las siguientes entidades excepto de una. Es decir, ¿cuál de las siguientes no tiene acropaquias? Esta pregunta estaba en el bloque de neumología, porque uno siempre asocia las acropaquias con trastornos neumológicos, pero los pacientes con síndrome de hiperviscosidad, es decir, con cardiopatías cianóticas, pues tienen dedos en palillos de tambor típicamente. La primera opción nos dice cardiopatía congénita en global. Evidentemente, si las cianóticas producen dedos en palillos de tambor, en global, pues evidentemente sí. La opción 2 es la coartación de aorta, la opción 3 es la neoplasia pulmonar y la opción 4 es el absceso de pulmón. Yo no tengo ni idea de neumología y evidentemente no tengo ni idea de las acropaquias y mucho menos de si el absceso de pulmón en el siglo XVIII, cuando no se trataba, acababa produciendo a nivel crónico acropaquias. Debe ser rarísimo. Entiendo que la mayoría de la gente no lo ha visto nunca, pero lo que sí sé es que esta pregunta se acierta con conocimientos
básicos de cardiopatías congénitas. La coartación de aorta no es cianótica, por tanto no puede producir palillos de tambor. La coartación de aorta no tiene intercambio de sangre, es obstructiva. Lo único que hay es una estrechez, entre comillas lo único, en la aorta, un aumento de la poscarga del VI y todas las complicaciones derivadas de ello, pero no hay mezcla de sangre en la coartación, no puede haber cianosis, no puede haber hipoxia, no puede haber endocarditis de repetición como consecuencia de la plaquetopenia o de la leucopenia funcional, no puede haber eso, porque no hay mezcla de sangre. Por tanto, opción correcta, la 2, coartación de aorta, no producen acropaquia. Es una pregunta que se falló mucho ese año y que, insisto, se acierta con conocimientos básicos de cardiopatías congénitas. Seguimos con la pregunta del año anterior, del 2015-2016, que nos dice que ante un recién nacido con una cardiopatía sin plétora, es decir, una cardiopatía en la que no hay hiperaflujo pulmonar, pensaría en... Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son las 3 cardiopatías que producen típicamente plétora pulmonar? La CIA, la CIV y el ductus. ¿De acuerdo? Opción 1, la CIV, fuera. Opción 4, el ductus, fuera. Nos quedan 2, nos queda el truncus y la atresia tricuspide. Yo creo que no hay que saber nada de estas alteraciones. El que tenga tiempo y sepa que el truncus asocia al síndrome de George y deriva de un problema a nivel de los arcos faríngeos, perfecto, genial. Pero ese paciente, esa persona va a ir muy bien en el MIR, pero no es el objetivo global. Entonces, de esto hay que pelear con la pregunta, porque ya tenemos 2 opciones. Y lo explicó el doctor Macarrón en su momento. Probablemente no sepamos lo que es el truncus, pero lo que significa atresia sí, es que no se forma. Entonces, si tienes atresia tricúspide, no es muy difícil llegar a pensar, por muy nerviosos que estemos el día del examen, que si no tienes válvula tricúspide, ¿cómo leches, entre comillas, llega la sangre a los pulmones? Porque si evidentemente no tienes tricúspide, la sangre o se busca la manera de acceder al lado izquierdo cardíaco para continuar con vida, o es una malformación que es completamente incompatible con la vida. Por tanto, atresia tricúspide, no tengo tricúspide, la sangre no llega a los pulmones, no tiene plétora pulmonar, que es la opción evidentemente correcta. Una pregunta que volvemos, se acierta con conocimientos básicos de la clasificación de las cardiopatías congénitas y evidentemente con un poquito de arte a la hora de pelear la pregunta. Y 2 más, pregunta del año anterior, 2014-2015. Nos dicen, ¿cuál de las siguientes cardiopatías congénitas no se considera como cardiopatía que produce sobrecarga de volumen? Volvemos a lo mismo, ¿cuál produce sobrecarga de volumen? Estamos hablando siempre del mismo concepto. ¿Cuál produce plétora pulmonar? ¿Cuáles son las que tienen cortocircuito izquierda-derecha? La CIA, la CIV y el ductus. Opción 1, CIV. Fuera. Opción 1, CIA, fuera. Opción 2, CIV, fuera. Opción 3, defectos del tabique aurículo-ventricular. Esto ya es técnica de examen. La opción 3 engloba la 1 y a la 2. Los defectos del tabique aurículo-ventricular son la CIA y la CIV, luego 3 fuera. Y la quinta es el ductus. Son las 3 que producen cortocircuitos izquierda-derecha, sobrecarga de volumen, plétora pulmonar, etcétera, etcétera. Opción correcta, la coartación, que insistimos, no produce mezcla de sangre, no hay cortocircuito, no hay ni plétora pulmonar, no hay cianosis. 2 años, 2 preguntas de la coartación, única y exclusivamente sabiendo lo que es, no si afecta más frecuentemente a varones de 70 años o si su prevalencia es del 10 o del 15%. Esos son los datos que son muy complejos, solo hay que saber lo que es. 2 preguntas del MIR, ¿de acuerdo? Y vamos a la del año anterior, que nos dicen que a un adolescente asintomático se le practica un electrocardiograma en el que tenemos ritmo sinusal y bloqueo de rama derecha. Sospecha, bloqueo de rama derecha, asintomático, adolescente, la CIA está en el aire. La exploración física tiene un desdoblamiento del segundo ruido. CIA, ¿de acuerdo? Y en la radiografía un arco pulmonar prominente. Es otra manera de decir arco pulmonar prominente, plétora pulmonar, cortocircuito izquierda-derecha, sobrecarga de volumen. Es lo mismo, están todo el rato haciendo referencia a lo mismo. Y nos preguntan cuál es el diagnóstico de sospecha: Fallot, estenosis pulmonar, CIA, resistencia de ductus y comunicación interventricular. En este caso, ante tan arrojo de datos, bloqueo de rama derecha, desdoblamiento de segundo ruido y arco pulmonar, solo y exclusivamente puede ser una comunicación interauricular. Pero además pensar, ¿cuántas veces creéis que vais a diagnosticar como cardiólogos un Fallot en un adolescente asintomático? Una patología que puede ser mortal prácticamente en las primeras semanas de vida, si es severa o que muchas veces produce muchos problemas. ¿Creéis que os vamos a dar cuenta en la adolescencia de que un niño está saturando al 70% y es de color azul? Eso es muy raro, ¿de acuerdo? Fijaos, 4 preguntas muy prácticas, clasificación, imágenes que pueden caer, y creemos que es una buena manera para prepararnos desde un punto de vista práctico al tema 8. Esperemos que os haya sido de utilidad.